doctor Rivas tiene 2 doctorados, uno doctor en sistemas administrativos por el IPN y tiene otro por una universidad española. Él es SNI nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es pues un investigador muy talentoso, muy destacado en el área de ciencias sociales. Así es que pues sin más vamos a iniciar para no robarle tiempo al doctor en esto que nos va a compartir. Muchas gracias, doctor, por tu gentileza. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que están aquí. La idea de este curso es pues popularizar dentro de diferentes disciplinas estos conceptos que tienen que ver con los temas complejos. Yo pues quiero comentarles esta experiencia. Yo tengo trabajando el tema como unos 15 años y yo también pues me encontraba como muy solo y pues en el año 2002, bueno, yo empecé a colaborar con el doctor Molina, el premio Nobel de Química en el año 2000. Él ganó el premio Nobel de Química en 1995 por sus estudios sobre los efectos de los fluorocarbonos en la capa de ozono. Él me contrató para diseñar la Comisión Ambiental Metropolitana porque es una organización compleja. Y entonces, bueno, yo ahí lo conocí y empecé yo desde entonces a trabajar ese tema un poco pues en solitario porque era un concepto que... Y luego ya pues estuve trabajando ya en su equipo. Primero me pagó y después ya no. O sea, después todo por amor al arte. Pero bueno, siempre tuve el honor de trabajar en su equipo de investigación. Y en el año 2008 yo estuve en su centro. Él fundó un centro de estudios sobre energía y medio ambiente. Y yo escribí un libro ahí en el centro, que es este. Este es un libro y él escribió el prólogo del libro. También me dio consideración, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo le vi el libro, bueno, yo digo escribió el prólogo, pero aquí entre nos es mentira, porque realmente el prólogo lo escribí yo. Y como pues, una persona copa es así, ¿no? O sea, yo se lo llevé pues, para que lo viera, ¿no? Y entonces él, pues, cuando estaba viendo y corrigiendo el prólogo, me dijo, oye, me gustó mucho tu libro, me dijo. Yo le dije, ¿a poco lo leíste? Porque es un librote, ¿no? Eso es muy gordo. Y tan ocupado que estás. Me dijo, sí, sobre todo, me dijo, la parte de la complejidad, me dijo, porque yo lo había escuchado en el MIT, dice, pero la verdad no le había entendido. Me dijo, él hasta le hizo así como niño, ¿no? Sí, porque él tenía esa mano que levantaba así los hombros. Entonces, pues fíjense, el premio Nobel, wow, y que le gusta el libro. Entonces, bueno, lo menciono porque este libro que les acabo de mencionar, yo ya lo subí a ResearchGate y se puede bajar gratuitamente. Entonces, los que están interesados en conocer la primera parte de la exposición, pueden pues, consultarlo gratuitamente. Bueno, y ahora sí, pues voy a iniciar ya. He preparado una exposición para ustedes. Y bueno, pues como son cosas son conceptos a veces tan esquivos, sí se requiere la ayuda mucho de la presentación. Bueno, esta es la agenda del curso. Vamos a tener 7 sesiones y entonces el día de hoy voy a hablarles yo sobre la evolución de la teoría de los sistemas y los conceptos como más importantes de la complejidad. Y ya para el lunes próximo, igual a la misma hora, con la misma liga supongo, vamos a hablar sobre la teoría de los sistemas dinámicos y luego en el tema 3 voy a hablar sobre la cibernética y la vida artificial y todos los aspectos nuevos que hay sobre ese tema. Y luego este tema que tiene que ver con toda la ciencia de la complejidad, o sea, todos los conceptos que realmente han creado y que diferencian a los estudios complejos de otras ciencias. Y la clase 5 está destinada a hablar sobre la teoría de redes, o sea, todas las nuevas formas que hay para estudiar las estructuras de una red y su dinámica. Y luego vamos a ver ya en la clase 7 todos los softwares que existen para la simulación de sistemas complejos, porque esto de los sistemas complejos es como una cámara de fotografía, o sea, no se pueden ver si no se usan unos software especiales, porque las relaciones no son perceptibles a simple vista. Y luego ya en la última clase pues voy a hablar sobre la inteligencia artificial
y la epistemología de la complejidad. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hablar es qué es un sistema complejo. Aquí en esta foto están los tejados de un barrio que en México es muy famoso, que se llama Tepito, donde venden, pues, antes vendían contrabando, pero ahora como México ya es socio del TLC, pues ahora ya no es en contrabando, hacen clones, pero unos clones increíbles, ¿eh? Unos clones que, bueno, incluso he ido a concursos y confunden una bolsa de Louis Vuitton de Tepito con una verdadera. O sea, son clones, ellos tienen una clasificación especial, ¿no? Pero bueno, el asunto es que, por ejemplo, todo el comercio informal son sistemas que son sistemas complejos. O sea, tienen liderazgos informales, tienen formas de organización informales, pero funcionan de una forma. Entonces, bueno, la primera es las definiciones de complejidad. Yo, para escribir mi nuevo libro sobre la complejidad, leí a todos los, es un libro que tengo 10 años escribiendo. Leí, por ejemplo, a Morán, que es tan famoso, pero él tiene unas definiciones de complejidad que no voy a leer aquí, porque no tengo tiempo. Aquí se las pongo en la presentación que voy después a compartirles. Pero ustedes lo leen y dicen, ¿qué dijo? Entonces, en realidad, también Luhmann, que es muy famoso, es un sociólogo alemán, también tiene unas definiciones, las lee uno y no le entiende nada. Bueno, yo por lo menos, yo aquí las pongo, porque yo las leo varias veces y dice, ¿qué dijo? No sabemos. Bueno, entonces, yo creé mi propia definición, ¿no? Un sistema complejo es un sistema que tiene agentes que se relacionan entre sí y que forman patrones, que requieren enfoques epistémicos o métodos de análisis para visualizar comportamientos emergentes a partir de las interacciones que ningún elemento individual puede explicar por sí mismo. Entonces, un sistema complejo no se puede estudiar como se hacía la teoría de sistemas tradicionales como mediante subsistemas, porque es un efecto conjunto que es la suma de muchos aspectos, que esa es una de las. Y luego voy a regresar después a esta idea de los no subsistemas, porque es un objeto de debate importante con mis colegas del grupo. Bueno, primero para entender, necesitamos esta gráfica, que es conocida, pero yo aquí la he reinterpretado. Esta es una gráfica original mía, porque lo que está dentro, o sea, esta estructura se suele usar para explicar los sistemas complejos, pero bueno, Entonces, los sistemas tradicionales son de tipo simple. Son sistemas conocidos, porque son previsibles, porque tienen relaciones causa-efecto, porque son repetibles, porque solucionan problemas conocidos y también requieren profesionales capacitados. Suelen usar benchmarking. El benchmarking lo que hace es comparar un estudio de prácticas conjuntas. Suelen usar burocracia weberiana, porque son sistemas eficientes. También ingeniería de procesos, técnicas de mejoras de gestión, y usan mucho el concepto que creó Luhmann, que se llama clausura operativa. Entonces, toda la idea está basada en el eje de la eficiencia, que aquí lo pongo, que es costo, tiempo y calidad. Esos son los tres elementos que suelen ocuparnos a los administradores, bueno, en general a todas las personas que quieren hacer algo, porque no importa que uno ponga un teatro o algo que incluso no tenga fines de lucro, requiere tener recursos, porque si no se puede mantener. Uno no puede depender de dádivas del gobierno todo el tiempo, como lo ha demostrado la pandemia y los líderes populistas que hay en el mundo, que lo primero que hacen es quitarle a la ciencia y al arte los apoyos. Entonces, los sistemas simples con el tiempo van empezando a tener interacciones y a volverse complicados. Y aquí ponemos el ejemplo, pues, que es el famoso, es un laberinto, ¿no? Entonces, los sistemas complicados tienen sistemas causa-efecto, pero están separados en el tiempo. Normalmente requieren gran experiencia, juicios y control experto, escenarios de diseño y técnicas y procesos de ingeniería avanzada. Y suelen usar aspectos incluso de lógica difusa. Entonces, estos sistemas, los sistemas mutan de simples a complicados. Es un camino. Sin embargo, los sistemas tienen hay un concepto que veremos después a lo largo del curso, que se llama estructura disipativa. Los sistemas tienden a disiparse y también pueden ocurrir emergencias, como vamos a ver.
La emergencia es un concepto muy importante en los temas complejos que voy a explicar más adelante. Y entonces puede ocurrir de repente algo, ¿no? Nosotros aquí lo que vamos a vivir en la línea 12 del metro, que se cayó, imagínense, se cayó, no hubo un temblor ni nada, se cayó, se desplomó y se murieron 26 personas y muchos heridos, y bueno, y costó una millonada. Entonces es un ejemplo de emergencia. Entonces los sistemas se vuelven complejos. O sea, podemos decir, pueden evolucionar o mutar a sistemas. Entonces, los sistemas complejos, a veces cuando algo es muy complicado, la gente dice que es complejo, pero no. Eso es un error. Los sistemas complejos tienen causas y efectos que son no lineales, que también es un concepto que voy a explicar ahorita. Causas y efectos no lineales. También tienen propiedades emergentes, forman patrones. No hay causa-efecto. Hay patrones que es el resultado del trabajo colectivo de las fuerzas. Entonces, también exhiben una propiedad que se llama sistemas complejos adaptativos. Es decir, la única forma de que estos sistemas, como son complejos, es los sistemas adaptativos. O sea, uno crea estructuras, incluso estructuras organizacionales, para que ellos se autorregulen y se autoadministren dependiendo de las contingencias y las condiciones. Entonces, eso también ha sido llamado como caos determinista. Hay incertidumbres de los agentes, se requieren modelos de simulación, existe una propiedad que inventaron unos biólogos chilenos, un concepto que se llama autopoiesis, que buscan la preservación del sistema como un punto importante. Se observan jerarquías múltiples. Esto es importante. En lo que los sistemas, por ejemplo, existen subsistemas, pero a veces como que siempre hay un subsistema que puede tener ciertas jerarquías, o ser el más importante, o ser el detonante de todas las actividades de los otros subsistemas. Entonces, no, en los sistemas complejos hay jerarquías múltiples. Y también algo muy importante, los sistemas complejos coevolucionan, que es un concepto que también voy a tratar de explicar más adelante. Y exhiben, pues, redes complejas. O sea, es una manera, las redes complejas es algo que vamos a ver en el curso. Con esto tenemos experiencia. La doctora Magali, que es la directora de la red, es una gran experta en eso, y nosotros tenemos varios trabajos sobre estas redes complejas. Y bueno, entonces los temas complejos también podemos que evolucionan hacia el caos. Y esto es cuando las divergencias se hacen ya insuperables. Entonces aquí, si en los sistemas caóticos no hay relaciones causa-efecto, los estados futuros son impredecibles, por lo menos en el corto plazo, porque sabemos que nosotros en el largo plazo, pues, pueden ser, pero bueno, el largo plazo, si uno, por ejemplo, estudia la historia de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, pues uno se da cuenta que, por ejemplo, de 4.500 a 3.900 no hubo nada. O sea, no había vida. Los primeros símbolos de vida aparecieron hasta hace 3.750 millones de años. Entonces, imagínense, pueden ocurrir casi 500 millones de años y el sistema sigue siendo caótico, ¿sí? Entonces, la organización también es no lineal, y esto es que es algo muy... A mí es una de las cosas que me fascinó cuando empecé a estudiar. Sin embargo, los sistemas caóticos tienen un orden oculto. Y esos órdenes ocultos se llaman atractores extraños. Y bueno, el más famoso de ellos, como también vemos en el curso, es la mariposa de Lorentz, el atractor de una mariposa. Pero bueno, hay otros atractores. También la incertidumbre y el desorden cuántico, que es otro aspecto. Y entonces aquí, bueno, yo hice esta clasificación, esto que requiere uso de simuladores, estos sí son analizables, porque hay pocas variables, hay aumento de las interacciones, curvas de aprendizaje. Cuando la curva de aprendizaje de un sistema complicado se aumenta, pues se vuelve un sistema simple. Y entropía salvaje, porque vamos a ver que la última presentación que hice, uno de los investigadores más avanzados de la red, Fernando Angulo, me puso como un coscorrón porque me dijo que la entropía se puede medir. Sí, pero yo aquí le puse entropía salvaje, porque la entropía significa cosas distintas en diferentes disciplinas.
en psicología, en filosofía, en termodinámica. Entonces, yo estoy hablando del concepto de entropía considerado como desorden. Bueno, entonces, este cuadro nos va a servir porque esto no significa que requieran un sistema simple se vuelve complicado, luego complejo, luego caótico. No, un sistema simple se puede volver caótico de repente. Es decir, esto normalmente es resultado de las catástrofes. Nosotros vamos a estudiar la sesión que viene, en los temas dinámicos, los tipos de catástrofes, porque hay diferentes tipos de catástrofes. Cuando ocurre una catástrofe, un sistema que es simple se vuelve caótico. El ejemplo más claro es la destrucción de los dinosaurios, que han existido y han vivido durante millones de años y que pues, un meteorito de 10 kilómetros pues, destruyó su mundo. Entonces, los sistemas pueden pasar de simple a caótico, de simple a complejo, de simple a complicado. O sea, tiene diferentes formas. Igual, los sistemas caóticos pueden pasar, si empieza a haber convergencia, se pueden volver solo complejos, o también pueden ser que los sistemas caóticos pues se estabilicen y se vuelvan simples. Igual los sistemas complicados pues pueden, si se empieza a ver comportamientos no lineales y la intervención del azar, que el azar es importante también, se vuelven caóticos. Entonces este cuadro nos resume las conductas de los sistemas. Este es un cuadro importante, que es en el libro, está en el primer capítulo y bueno, entonces aquí están estos conceptos que son como básicos, que están en mi primer libro, los voy a ver muy rápido: la no linealidad, el caos, el atractor extraño, la autoorganización, la evolución, la emergencia de las redes, la jerarquía, la autopoiesis y los sistemas complejos adaptativos. Bueno, nosotros vemos que ahora se habla ya de ciencias de la complejidad. A nosotros, pues en las universidades, como esto es algo muy nuevo, nosotros pues hemos sido formados en disciplinas como muy simples, para solucionar problemas, que es lo que la gente estudia en las universidades. Sin embargo, ahora hay cosas nuevas como la inteligencia artificial, la ciencia cognitiva, la ecología, la evolución, la teoría de juegos, la lingüística incluso, porque por ejemplo Google funciona con palabras y matemáticas. Dicho es lo que hacen los algoritmos, buscan cosas basadas en palabras. La ciencia social, la vida artificial. Entonces, vemos que cada vez más la complejidad ha estado ya llegando a todas las ciencias. Todas las ciencias ya empiezan a hablar de complejidad. Aquí vemos que, por ejemplo, la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, y desde que apareció la vida, que la vida apareció, bueno, la vida ya, podríamos decir, la vida compleja, porque realmente los primeros indicios de vida, por cierto, hay unos fósiles en el Museo de Washington, son los sistemas vivos más antiguos que hay, que están documentados. Tienen 3.400 millones de años. Apareció la vida, pero era vida no inteligente, que no es sin embargo, ya aquí tenemos en los últimos 500 millones de años, hay diferentes épocas, diferentes procesos de caos y de destrucción que pues eliminaron a muchísimas de las especies que había. Yo en el salón de mi casa tengo, por ejemplo, unos trilobites, que son preciosos, pero pues esos existían hace 500 millones de años. Y entonces cuando vienen a visitarme les digo, cuidado que eso tiene 500 millones de años. La gente se ríe y piensa que no es cierto, pero sí es cierto. Y bueno, aquí tenemos a los atractores extraños. El más famoso de estos es el de Lorentz, que después luego trataremos de regresar a Lorentz cuando hablemos sobre los temas dinámicos y cómo se produjo este descubrimiento. El atractor de Henon, el atractor de Keld, el atractor de Smith, que se observan en diferentes sistemas, porque el caos se ve fácilmente cuando uno fuma un cigarrillo y las volutas de humo se expanden, ¿no? O cuando uno le echa un poco de tinta a un vaso de agua, ¿no? Como si fuera un sistema caótico. También el concepto de redes, por cierto, este diseño de redes lo
lo hizo la doctora Cárdenas, un trabajo que estamos postulando para ver los patrones de publicación de los grandes investigadores en ciencias sociales en México. Y esta es la gráfica de redes que aparece. La coevolución, o sea, nosotros vemos que la coevolución, por ejemplo, en biología, puede ser que sean antagónicas o cooperativas. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, el proceso de que se convierte en mariposa, ¿no? No sé si ustedes alguna vez tienen un mariposario, pues empiezan siendo unas orugas. Las mariposas son preciosas porque ejemplifican eso, como un gusano puede convertirse en algo tan hermoso, ¿no? Y sobre todo en tan poco tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos a una mariposa que está bebiendo el néctar de una flor y ella vuela y poliniza a otras plantas. Entonces con este proceso, pues los dos ganan, coevolucionan. Entonces nosotros observamos que este tipo de coevoluciones existen no solamente en la biología, sino también, por ejemplo, en los sistemas sociales, en los sistemas organizativos. Ahora que nos están escuchando varios músicos, pues también existen la coevolución existe, ¿no? en la música. Y este concepto, que es muy importante, como después veremos más profundidad, es la emergencia. Aquí en el estado A vemos que pues, hay diferentes personas que no se conocen, no interactúan, y de repente ocurre algo, que puede ser algo súbdito, porque la emergencia está asociado a eso, es algo intempestivo, imprevisto. Entonces de una forma que parece al inicio desordenada, estos que no se conocían empiezan rápidamente a organizarse. Y entonces emerge un orden y unos liderazgos que son súbditos. Es lo que le llaman el orden gratuito. O sea, se crean nuevos órdenes. Y luego puede ocurrir muy, muy despacio. Yo no tengo tiempo, pero ahora que hubieron los sismos aquí en México en el 2017, hay una imagen muy entrañable de un niño que va cruzando la calle, que se ve que lo mandan pues, por la leche a la tienda y eso, y vienen dos extraños cruzando la calle y de repente viene el temblor. Y entonces el niño está cruzando la calle y claro, es un niño que no es tan chiquito, tiene como 12 años. Entonces él pues siente miedo y su reacción es aproximarse a los extraños, que es una pareja, y abrazarse con ellos. Y entonces la chica, porque las chicas luego son las líderes siempre, la chica fue la que dice, se da cuenta que hay un edificio al lado y dice, vamos a movernos de aquí. Y se mueven, y miren, es impresionante la imagen porque cuando se mueven, se cae el edificio y cae donde estaban ellos. Es decir, si no hubiera sido por ese liderazgo emergente de la chica, también si el niño no hubiera tomado la decisión de abrazarlos, pues igual hubiera muerto. Entonces, este es un ejemplo de emergencia, o sea, cómo ocurren las emergencias. Entonces, estos aspectos interesan mucho a los complejólogos. Y luego también tenemos la jerarquía. La jerarquía pues las jerarquías tradicionales tienen esta condición, por ejemplo, para la organización de los maestros, de los servidores. Pero bueno, esto también, hay diferentes tipos de jerarquías dependiendo pero ahora hay unos conceptos que tienen que ver con que son la resiliencia. Por ejemplo, los hackers, pues, son personas emergentes. No sé si escucharon, acaban de secuestrar a una empresa de oleoductos y les pidieron rescate. Y lo increíble es que lo pagaron. Imaginen, en Estados Unidos pagaron el rescate para que liberaran porque tienen sistemas de este tipo, sistemas jerarquizados. Y los sistemas jerarquizados son muy débiles, como veremos a lo largo del curso. Sí, los sistemas autoritarios también, pues son muy malos. Hay que combatir siempre en la sociedad los autoritarismos porque debilitan a la sociedad. Las sociedades que tienen jerarquías múltiples y grupos de cohesión tipo redes son mucho más fuertes. Por eso en los países que hay, por ejemplo, una gran sociedad civil, son más fuertes, son más desarrollados. Los países más democráticos, sin excepción, son más desarrollados. Todos los países desarrollados son democráticos. Y hay grupos de interés, hay todos esos aspectos que veremos también en el curso.
Este concepto creado por Maturana y Varela también es interesante. También no puedo detenerme mucho en ellos por el tiempo, pero la autopoiesis es un concepto hermoso también, porque pues, es una propiedad que tienen los sistemas de mantener, de preservar su identidad y mantener su organización interna, ¿no? Entonces uno lo observa, por ejemplo, pues, en los animales. Yo en mi casa tengo pájaros en los árboles, ¿no? Y veo también cómo protegen los pajaritos, que son muy pequeños, a sus polluelos, ¿no? Tú quieres hacerlo, y aunque son chiquitos, cómo abren sus alitas y buscan preservarse, ¿no? Entonces, bueno, ese es un concepto interesante de la autopoiesis que exhiben los temas complejos. Y luego la autoorganización. Entonces, la autoorganización pues tiene diferentes aspectos: ausencias de control centralizado, fluctuaciones, equilibrios múltiples, órdenes globales, redundancia, adaptación, jerarquías múltiples, dinámica operativa, rotura simétrica, criticabilidad, automantenimiento, disipación y complejidad. Entonces, yo empecé a estudiarlo. Aquí tenemos también los sistemas adaptativos, que los pulpos son unos seres maravillosos. No sé si sabían que los pulpos, por ejemplo, parte de su cerebro están en sus tentáculos. Son los invertebrados con el cerebro más grande que existe, y exhiben esta propiedad que es muy seductora. 2/3 de sus neuronas, de hecho, se localizan en los cordones nerviosos de sus brazos, y muestran una gran variedad de complejas relaciones, incluso cuando no tiene aportes del cerebro. Es un animal increíble, y pues eso le da una capacidad de adaptarse y de mimetizarse. Entonces, bueno, se pone como ejemplo. Y bueno, nosotros lo estudiamos en los modelos de la gestión. Nosotros estudiamos los temas complejos, porque pues una de las respuestas que tiene uno hacia la complejidad de los contextos, del entorno, de las dinámicas de las pandemias, es que uno requiere todo el tiempo nuevos modelos de organización, nuevas formas de control, nuevos estilos de liderazgo, nuevas estrategias de competitividad, nuevas formas de gestión de riesgo, nuevas formas de marketing, nuevos modelos de cooperación, nuevas formas de gestión de información financiera, de conflictos, de relaciones de empresa-comunidad, de gestión de conocimiento, de innovación y de comunicación. Y bueno, aquí está el libro famoso que no famoso, no es famoso, pero yo lo estoy haciendo famoso aquí con el curso. Es este libro que publicó mi escuela, pero pues ya está agotado, y tiene el prólogo de Mario Molina. Ustedes lo pueden descargar gratuitamente, y si quieren profundizar en los conceptos que ya he mencionado yo, con más profundidad, pueden hacerlo en Research, y al final también les voy a decir. Bueno, y aquí hablo sobre este modelo de gestión ambiental. Este modelo, pues precisamente la mejor gestión ambiental debe integrar todos estos elementos: aspectos jurídicos, económicos, políticos, culturales, pero en conjunto. O sea, la gestión ambiental tiene que recobrar. Por ejemplo, o sea, tú no puedes tener grandes sistemas educativos o escuelas si no hay unas leyes que castiguen a quien contamina, que penalicen, que premien la conservación. Y para eso requieres instrumentos económicos también. O sea, por ejemplo, aquí en México, una de las cosas que más ha preservado los bosques y la naturaleza son los incentivos. Por ejemplo, el cobro de derechos. No tanto las multas, sino el pago por servicios ambientales. A los indios les pagan por conservar sus bosques. Y entonces les pagan un dinero por cada hectárea, y luego ellos pueden hacer turismo ecológico, y pues cosas que para ellos son normales, como ir a pescar, o ver salir a las golondrinas en la madrugada, pues para alguien que vive en la ciudad es algo maravilloso. Entonces, la articulación de la gestión ambiental requiere todos esos aspectos: un acompañamiento político, un reforzamiento de los valores culturales, educación, instrumentos sociales, que son formas, por ejemplo, el papel de las ONGs entra aquí también, las formas de consenso, y por supuesto los instrumentos tecnológicos, los instrumentos internacionales, porque ahora ya cuando un presidente es muy poderoso, pues lo acaban denunciando en las organizaciones internacionales de plano, ¿no? Porque todos los países pues tienen firmados tratados, ¿no? Entonces, la gestión ambiental pues es resultado de un efecto conjunto de diferentes instrumentos, que ese es el modelo que yo presento en el libro que ya
Aquí pongo mi modelo y el libro pues se trata de eso. Pero bueno, para ir cerrando cosas. Son 10, pero 10 parecen muchos, porque hay autores que hablan de 20, que es un rollo. Entonces, lo que podemos hacer, y es una recomendación que les hago yo, es la primera lección, la primera recomendación del curso, es que la prueba para que un sistema sea complejo tiene 3 partes. Tiene que ser primero no lineal, tiene que exhibir emergencia y tiene que formar patrones para ser considerado como un sistema complejo. Y entonces, bueno, aquí está, esta figura es muy bonita porque pues están haciendo alguien, ¿no? Entonces, siempre cuando el nacimiento, decía Hermann Hesse, es resultado del anhelo y del dolor y uno tiene que destruir un mundo. Entonces, la emergencia tiene que ver con la fragmentación, la ruptura, la discontinuidad. Y entonces, los temas, la emergencia es uno de los conceptos importantes. Y bueno, la otra es la formación de patrones. No sé si conocen la regla áurea, que está basada en este número, el número de pi, y que se observa, en la regla se observan muchas cosas. Por ejemplo, en los trabajos de Leonardo, en las pinturas de Rafael Sanzio, uno puede ver en este cuadro de Rafael Sanzio, que se llama La Academia de Atenas, que está en los palacios capitolinos de Roma, siguen la regla áurea. Está diciendo, oh, qué bonita foto, qué bella, ¿sí? El fotógrafo no lo sabe, pero él tomó la regla áurea. O sea, se ve muy hermosa y muy proporcionada pues por eso. Entonces, la regla áurea es un efecto que se ve aquí. Por ejemplo, se ve en las galaxias, en los caracoles en las orejas de los humanos, en la formación de los ciclones. O sea, es algo fascinante. Hay un libro también hay un conjunto de libros que yo les voy recomendando para que hagan su biblioteca de los clásicos que necesitan leer a fuerzas, si están interesados en profundizar en eso. Bueno, y la otra son la formación de patrones. Nosotros vemos que, porque nosotros somos parte de los homínidos, o sea, nosotros los humanos, pero nosotros tenemos varios parientes. Los parientes más cercanos son los chimpancés. La diferencia genética, por ejemplo, ahora que se hacen estudios con los chimpancés, pues es muy pequeña, es de 1.2% de diferencia. Es una diferencia importante, por ejemplo, de nosotros, como humanos, es la pelvis. Bueno, aparte de la altura, con el tiempo. Pero, por ejemplo, Lucy medía que es un fósil de una mujer, medía como 1 metro. Y su cerebro era pequeño, porque el cerebro de nosotros, los humanos, ha ido evolucionando. O sea, nosotros con los que más divergimos son como los orangutanes, perdón, con los gorilas, nos ponemos más a los gorilas, pero con los más divergimos son con los orangutanes. Hay una diferencia de 3.1 y con los orangutanes hay 1.6. Sí, son impresionantes los orangutanes, porque tú ves un orangután, bueno, porque son preciosos, sí, pues hay muchas personas que parecen orangután, pero bueno, lo que es muy importante es hay diferencias, por ejemplo, en el dedo, ¿no? El pulgar oponible, que es una evolución en los pies, y sobre todo en la pelvis y el cerebro, que esas son las diferencias fundamentales. Los cerebros, por ejemplo, los chimpancés miden unos 250, 200 centímetros cúbicos, y los cerebros de los humanos, pues miden 1.300 centímetros cúbicos. O sea, es una gran diferencia. Y bueno, y no solamente es el tamaño, sino también son la constitución de los... Entonces, bueno, esto lo estudian los biólogos, y luego, pues este concepto también que es muy importante es la no linealidad. Cómo los sistemas empiezan aquí. Hay como veremos cuando estudiemos la sesión que viene, cuando estudiemos el caos, que la sesión que viene vamos a hablar sobre el caos, vemos que los sistemas empiezan a diverger hasta que se vuelven ya caóticos y adquieren condiciones no lineales. Entonces, la no linealidad, pues es un comportamiento desproporcionado a un sistema ante una interacción que transforma por completo su... Y miren, esta foto es muy famosa porque es un chico que se llamaba Mohamed Bossaoui. Él era un tunecino, era un chico que había estudiado en la universidad
Y cuando salió, pues pasa lo que pasaba en México, ¿no? No había trabajo y entonces, él como era joven, no se desanimó y se puso un carrito, se compró un carrito de frutas y vendía frutas. Pero luego unos estúpidos policías le pidieron su permiso y le quitaron el carrito. Y entonces el chico, pues, apabullado pues, por ese gobierno tan estúpido que le impedía de todas las formas, él era silente, se adaptaba, se quemó en protesta, se quemó vivo. Causó tanta indignación el caso que ese hecho desencadenó la primavera árabe en Túnez. La familia que había gobernado durante 30 años tuvo que salir huyendo de Túnez y entonces cambió, se volvió un gobierno democrático y fue el inicio de la primavera árabe. Después eso pues pasó a Egipto y se trató de hacer en Siria con unos resultados también que no quiero profundizar porque no tengo tiempo de eso. Bueno, entonces estos son los 3 conceptos más importantes. Es decir, he invertido 40 minutos para hablar sobre estos conceptos que son como básicos. Y ahora voy a presentarles esto, que es lo que forma parte de mi nuevo libro. Como son tantas cosas, yo traté de ordenar esto en 7 tributarios y poniendo aquí a las personas que... Yo me inspiré en un trabajo de Castellani, un libro de Castellani que hablaba de un mapa, pero yo al final deseché su mapa porque en la primera versión le faltaban varios conceptos y varias investigaciones importantes, y entonces yo pues propuse este mapa de conceptos fundacionales sobre los temas complejos. Entonces, el día de hoy yo voy a hablar sobre la teoría de sistemas. Y voy a tratar de explicarles la teoría Gaia, la influencia de las conferencias de Massey, los sistemas viables, los sistemas suaves y la teoría de los sistemas sociales. Y por supuesto hablar de la teoría de sistemas, que es como la base de la discusión de la teoría de sistemas, y hablarles un poco sobre los trabajos de Anatole Rappaport y de Boulding y de James Locke, que son investigadores que crearon estos conceptos. Y después hablaremos de los sistemas dinámicos, la dinámica de sistemas, la geometría fractal, los sistemas de reparación metabólica de Rosen, los conceptos de atractor extraño y el efecto mariposa, la teoría del caos, la teoría de las catástrofes. Ya después hablaremos sobre la cibernética y con todos estos luego de las ciencias de la complejidad, de la teoría de redes, de los modelos de simulación, con todos los modelos que hay luego de la vida, la modelación basada en agentes, los autómatas celulares, los algoritmos genéticos, los modelos multiagentes, los temas sociales, los modelos de agencia a gran escala, los modelos Sugar Space y la web semántica. Y aquí tenemos un filito para hablar sobre lo que es la minería de datos y el Big Data. Y finalmente ya la parte de la inteligencia artificial, las redes neuronales, la modelación cuántica del cerebro, los trabajos de Rosenbaum y de Barry, que tienen que ver todo con la nueva, hasta llegar a la computación cuántica. Y luego, pues ya veré, aquí no está pero la epistemología de los temas complejos. Entonces, este es el mapa que yo, pues, mi libro está basado en eso y en explicar precisamente cada concepto de la forma más sencilla posible, con ilustraciones cuando se puede, para que esto pueda ser comprendido. Entonces, este curso es el que acompaña al libro. Bueno. Voy a hablar brevemente sobre la teoría general de sistemas, que es muy conocida, se estudia mucho aquí tenemos a Werther Lanfy, que él era un austriaco, era hijo de aristócratas húngaros, y pues huyó de la locura nazi, y pues se fue, estuvo en Estados Unidos primero, después fue profesor de una escuela canadiense, y luego acabó siendo profesor de la Universidad de Buffalo. Y entonces él pues era biólogo, pero acabó siendo filósofo, como veremos,
que esto ha sido el camino de muchos de los complejólogos, porque los complejólogos tienen una formación muy multidisciplinar, que eso me preguntaba mi amigo Edwin, ¿qué era? O sea, que me decía, es que yo no sé ni tú qué formación tienes, me decía. Yo no sé qué, pues le dije, yo tampoco sé cuál es mi especialidad, porque pues yo soy ingeniero y luego estudié administración y luego estudié estudios europeos, que es historia, sociología, derecho y economía. Y dices, oye, ¿y eso qué? Entonces, pues los complejólogos son así. Entonces, Better-Lanfy tenía esa característica. Entonces, bueno, esto es muy famoso su modelo, porque pues siempre se propuso, bueno, así se resume. Hay un conjunto, está el medio ambiente, siempre los temas, hay medio ambiente, hay entradas, hay transformación o procesos, salidas y retroalimentación. Entonces, los tres conceptos fundacionales de la teoría de sistemas son, los sistemas son abiertos, los sistemas existen dentro de los sistemas, o sea, hay subsistemas, pero estamos hablando, ojo, estamos hablando de la teoría general de los sistemas. Porque me decía, pues no que había dicho que no había subsistemas. En la teoría de los sistemas sí hay. En los sistemas complejos no. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Que eso es una... Entonces, en realidad, con el paso del tiempo, pues se inició en la biología, pero se ha vuelto una metateoría, porque prácticamente todas las disciplinas después de casi 100 años, porque los primeros ideas, el primer trabajo de Better-Lanfy lo presentó en 1927. O sea, estamos a punto de que cumpla 100 años. La conceptualizó y luego la fue desarrollando, ¿no? Y su libro, fíjense cómo pues, su libro de la teoría general de los sistemas es del año 68. O sea, fíjense lo que se requiere para madurar una idea. O sea, él propuso en un congreso este concepto en el 27 y pasaron, ¿qué? 40 años para publicar el libro. Entonces vamos a ver que muchos de las grandes obras requieren ese tiempo. Yo cuando hablo de mis libros que duran 10 años, o yo tengo un libro sobre estrategia que me he tardado 15 años en escribir, y entonces pues son así, son libros que requieren muchas lecturas, muchas discusiones, muchas reflexiones, muchos errores, porque a veces hace unas afirmaciones y va uno a un congreso y un colega pues lo pone uno ahí en evidencia y uno aprende, y entonces pues uno corrige esos conceptos. Entonces aquí, por ejemplo, en la admisión se usa muchísimo, porque, por ejemplo, los procesos, como ustedes saben, los diagramas de 5M, de man, machine, tienen que ver con los procesos, los medios, los métodos y las salidas. Y luego la idea siempre de la retroalimentación. Sin embargo, pues esto es muy simplón, porque, bueno, esta es otra forma de presentarlo. Aquí está, perdón que esté en inglés, está el ambiente, están los involucrados clave. Lo puse como, porque, por ejemplo, en este modelo incorporan a los stakeholders. Los stakeholders son muy importantes. Si tú haces acciones o propones sin considerar a los stakeholders, como veremos, pues puedes tener muchos problemas. Vean lo que está pasando en Colombia, porque le pareció buena idea al presidente, bueno, al ministro de Finanzas y al presidente igual, aumentar los impuestos a las clases medias y bajas después de una pandemia. Y entonces, pues las cosas han sido de una invisibilidad pues, tremenda, un país tan precioso, que va tan bien, de repente un hecho, pues, bueno, y luego la respuesta de las... Yo soy profesor invitado de la Universidad de Pereira, y a una chica de la Universidad de Pereira le dieron 10 balazos, uno de ellos en la cara. O sea, ¿tú crees que puede ser posible una respuesta de ese tipo ante... Es que es una cosa de veras que... yo entiendo a los jóvenes que están ahí, ¿no? Entonces, cuando tú no consideras a los stakeholders, pasan esas cosas. Y bueno, aquí en la política de México también andamos en esas cosas. Miren, entonces, para establecer la teoría de los sistemas, como muchas cosas, ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, esto ya no lo voy a explicar porque se entiende, ¿no? Eso lo estudiaron, hay cursos. Yo veo que todavía en las escuelas hay cursos de teoría general de sistemas. Yo digo, estos pobres,
pues están 100 años atrasados casi, ¿no? O bueno, 50 si los concedemos, la cosa empezó en los años 70. Entonces, hay nuevos conceptos, como por ejemplo la autorreferencia, la entropía, la homeostasis, los sistemas dinámicos, la medición de la complejidad, la autopoiesis, que se han ido incorporando. Y entonces yo en mi libro los explico con profundidad. Aquí no tengo tiempo, pero bueno, aquí la idea de que los sistemas son altamente ordenados y empieza a crecer la entropía, que es el desorden, y entonces los sistemas de repente se vuelven ordenados y no hay quien les entienda. Entonces, muchas veces un sistema ordenado que pasa a ser de golpe complejo, pues ya no deja de ser comprensible porque requiere el abordaje de la complejidad, requiere softwares para comprender lo que se ha visto. Nosotros acabamos de terminar un estudio, bueno, ya lo hicimos hace tiempo, ahora hemos estado penando para que nos lo publiquen, porque los revisores no saben de sistemas complejos, y es sobre los patrones de tráfico de droga en las aduanas. Y fíjense, tomamos todo un año, todas las aduanas, y nos ha costado un trabajo para que nos lo publiquen. Y entonces identificamos los patrones de hora, de tipo de droga, de forma de ocultamiento, algo muy interesante. Y bueno, pero entonces muchas veces el desorden es incomprensible. Entonces, los sistemas desordenados con el tiempo tienden al orden. Por ejemplo, este concepto de entropía es muy bonito, porque aquí está, nosotros, por ejemplo, somos sistemas. Y nuestro cuerpo pues, es una relación entre agua, sales, pH, temperatura y glucosa, que nos mantiene en equilibrio. Pero cuando este equilibrio, y perdonen que esté en inglés, en la presentación pasada, en inglés lo siento. Y bueno, y entonces si el equilibrio se rompe, el sistema requiere la intervención de homeostática, o sea, del sistema excretor, del sistema nervioso, de todos los sistemas que conforman el cuerpo humano para... entonces, bueno, eso es ese concepto de homeostasis. También vemos que a lo largo del tiempo, pues ha habido diferentes especialistas que se han ocupado de los sistemas. Por ejemplo, esto fue muy popular, es una tipología de sistemas de Boulding, que era un economista, y que, aunque es un sistema muy simple, que puede ser objeto de muchas, pues se hizo muy popular porque es muy bonito y muy claro. Entonces, lo que dice Boulding es que los sistemas estáticos son de este tipo. Son sistemas que, pues, no cambian. Por ejemplo, ahora en la Luna, por ahí que fueron las exploraciones, dejaron un cacharro por ahí, y eso, pues, no va a cambiar. O sea, si incluso cuando se desaparezca la Tierra, si va a seguir existiendo eso, cuando se acabe la humanidad, va a seguir existiendo el cacharro ahí porque es sistema estático. Entonces, una mesa, por ejemplo, pues, ¿qué pasa? Pues se llena de polvo y la limpias y ya. Y depende de lo que esté hecha, porque si está hecha de fierro aguanta, y si está de una madera y está protegida, pues igual. Y si no, pues la comerán las polillas. Sí que existen polillas, claro. Y luego los temas mecánicos son superiores. Por ejemplo, el reloj es un conjunto de subsistemas, de engranajes que generan un producto final que es la hora. Entonces, como sistema es superior el sistema mecánico. Y aquí tenemos un calentador para ejemplificar, o los sistemas que ya tienen retroalimentación, aunque sea muy simple. Por ejemplo, los termostatos de las casas, de los calentadores de agua, reaccionan solo con una variable, que es frío o calor. Entonces, si tú le abres a la llave, se enciende de inmediato. Y si ya le cierras, se apaga. A veces tarda, ¿no? La eficiencia del calentador está en función de qué tan rápido se apaga o se prende. Y luego, pues, las células, por ejemplo. Las células, a diferencia de esto, las células tienen una capacidad. Cuando ya un sistema es capaz de hacer copias de sí mismo, es decir, lo que le llaman el salto de la química a la biología, o sea, puede hacer copias de sí mismo, una célula puede reproducir otras células. Eso es un salto tremendo. De hecho, ahora gran parte de los astrofísicos, los astrobiólogos, los biólogos están tratando de identificar precisamente cuándo ocurre ese fenómeno, cuándo se sabe, cuándo aparecieron desde que apareció la vida, cuántos millones de años pasaron para que una célula fuera ya capaz de hacer copias de sí misma. Y entonces aquí tenemos a los otros
a los sistemas que son más como las plantas, por ejemplo. Las plantas pues ya reaccionan al medio ambiente, dan flores, dan olores, pueden dar, son hermosas. Entonces son superiores a una célula, porque requieren un conjunto, es un sistema complejo más superior. Y aquí tenemos a los animales. Esta foto que es muy famosa, que por cierto fue objeto de controversia, porque esta fue una selfie que se tomó este homínido, bueno, homínido porque es nuestro pariente, y entonces un fotógrafo extraño había puesto la cámara y ese llegó y se tomó la foto, y entonces después hubo controversia porque dijeron quién era el autor de la foto. Y entonces, pues, claro, él dijo, no, pues, a mi cámara soy yo, ¿no? Bueno, entonces una ONG puso una demanda y fueron a juicio, y al final dijeron que el autor de la foto era el mono, y que se consideraba una persona no humana. Esa fue la declaración que hizo, fue muy simpática. Y entonces, bueno, pero la diferencia entre un humano y un animal y un humano, pues es, nosotros, con todos nuestros defectos, pues somos una especie, la única especie que tiene, que sabemos que tiene, que es capaz de entender abstracciones, de entender símbolos complejos, como la música, como las matemáticas. Entonces nosotros como somos la especie dominante, porque nos hemos sido capaces de adaptarnos a todos los contextos, a todos los entornos posibles. Y luego ya vienen los sistemas que se llaman multicéfalos, que son las organizaciones. Yo como científico, pues estoy ubicado aquí. A mí me han interesado las organizaciones, porque precisamente lo que ha producido que los humanos seamos la especie dominante es precisamente nuestra capacidad de colaboración social. Entonces, para mí, el estudio de las organizaciones y las variables, las fuerzas que lo hacen, pues son los temas organizacionales son más, más sofisticados, ¿sí? Claro, hay gente que dice que todavía hay uno más, que son los temas sociales, porque en los sistemas sociales pues también son más complejos, porque ya incluyen, por ejemplo, los temas sociales incluyen aspectos que tienen que ver con la política y los conflictos y cosas así, que a veces no están presentes en una organización, pero ya prácticamente en todas las organizaciones, incluidas las privadas, ya con las nuevas formas de responsabilidad social, en fin. O sea, también la empresa ha ido modernizándose, ¿no? Ya no solamente hay que ganar dinero para los accionistas, sino cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza, cuidar a las comunidades, cuidar a los trabajadores. Entonces, los sistemas organizacionales han evolucionado a ser también sistemas sociales. Y luego, pues aquí tenemos los sistemas de complejidad desconocida, como son los hoyos negros. Entonces, eso es, a pesar de cómo ha avanzado la ciencia, hay cosas que todavía no somos capaces de entender. Los astrólogos le llaman, es algo muy hermoso, yo que soy poeta, ¿saben cómo le llaman a esto? Los bordes de los hoyos negros le llaman horizontes de sucesos. Los horizontes de sucesos, que dices, wow. Se sabe lo que, pero no se sabe qué pasa adentro. Entonces, entonces como es una teoría muy sencilla, muy bonita, el budismo, pues así se volvió muy popular. Y entonces yo se las presento aquí. También Anatole Rappaport hizo esta propuesta de sus modelos escotagios de contagio. Rappaport también es una persona muy, muy interesante, también, pero no puedo profundizar en lo de su vida, ella requería más tiempo. Y entonces, por ejemplo, yo aquí lo estoy usando, sus diagramas de contagio, para ilustrar la violencia en México. Si ustedes analizan cuáles son las razones de por qué hay tanta violencia en México, bueno, pues podemos decir, usando yo lo hice, este mapa de contagio para ilustrar mi libro. Uno es la debilidad institucional, otro es una sociedad civil desorganizada, otra es la impunidad de los delincuentes, y la otra que es la ausencia de una estrategia nacional de seguridad. Entonces, debilidad institucional, ¿por qué? Porque la policía local no tiene formación. En México no hay una policía central como en otros países. Cada municipio que tiene, en México existen
cada municipio tiene su propia policía, y hay municipios que van de 100 personas a municipios como Ecatepec que tienen 1,5 millones de personas. Entonces, hay falta de organización ahí. Se propuso el mando único y el mando, yo he trabajado, tengo varios artículos sobre esto también, y sí ha ido avanzando, casi prácticamente ya todos los estados han ido adaptando, aunque los diputados y esto no quisieron, porque pues les quitaban un poder importante a los presidentes municipales, y hay presidentes municipales enormes, como por ejemplo los de Guadalajara, es un municipio. Entonces, no se ha podido hacer. Entonces, bueno, las policías están muy mal preparadas. La mayor parte de los policías municipales, por ejemplo, tienen estudios solo de secundaria, en fin. También el sistema judicial infiltrado por el crimen organizado. Hay un sistema penal con lagunas legales muy graves. Aquí se cambió al sistema penal acusatorio y pues se volvió un coladero de que una puerta giratoria. Entraban, detenían a los delincuentes y salían rápidamente porque tienen sus abogados, y como en México hay una cultura procesal muy importante, si se ve el proceso ya es suficiente, aunque sea culpable, aunque ha habido casos tremendos, ¿no? Como este señor que secuestró a los 43, tenían el teléfono y eso, pero como violaron el proceso lo sacaron, ¿no? Y entonces esta debilidad es una debilidad institucional, ¿no? Y también pues esto es el gobierno, la Estrategia Nacional de Seguridad, una pobre coordinación federación-estados, una discontinuidad de la política pública que cambia. Ahora se habla de más abrazos que balazos, y una inteligencia desestructurada. Bueno, y también la impunidad de los delincuentes. Como veremos ahorita, ya casi para terminar, pues los capos, aunque están en la cárcel, mantienen su poder económico y político. La ruptura del tejido social, que ha sido también una de las razones, la nula confianza en la denuncia ciudadana, la pobre extinción de dominio, o sea, la gente no le quitan el dinero y pues claro, los hijos se vuelven igual se vuelven clanes, ¿no? Y está muy difícil combatirlos. Y luego también pues los ONGs no tienen poder político, ahora también están bajo asedio, también no tienen la capacidad de comunicación. Entonces todo esto sumado puede ser explicado por los modelos de contagio, que como ven es una forma diferente y quizás más multifactorial de explicar un fenómeno. Entonces en mi libro también pues explico que son un modelo y voy poniendo ejemplos. Y luego tenemos la teoría Gaia de James W. Locke, que también se volvió muy importante porque era un modelo de simulación y que ilustraba qué pasaba si ocurrían ciertos fenómenos cambiaban la temperatura con las margaritas en un mundo ficticio. Y bueno, como eran muy gráficos, se hicieron muy famosos. También la teoría de los temas vivos. Aquí propuso James Green Miller, puso un ejemplo de una rana, que es un sistema simple, cómo interactúan los subsistemas para que el sistema completo genere entonces, si vemos aquí, en estas teorías de sistemas, se usa el concepto de subsistemas todavía. O sea, por eso estoy hablando yo de los antecedentes. Alguien puede decir, oye, pero no habéis dicho que no había subsistemas, aquí están las ranas. No, sí, pero esa es la teoría de él. Esa es una teoría antigua, podríamos decir. Y bueno, hay cosas interesantes también que en el modelo de James Green Miller, él propuso igual esto, la célula, el órgano, la organización, el grupo, la organización, la sociedad y los sistemas multinacionales, ¿no? Una clasificación como un poco distinta de para explicar. Los sistemas son antecedentes. Este modelo también que se volvió muy famoso, sobre todo en la administración, el modelo de sistemas viables de Anton Stanford Beer, que está en el medio ambiente, igual está en la operación, los sistemas de administración y cómo interactúan, ¿no? A partir de se define la política, los sistemas de planeación y el control, y entonces el sistema empieza a interaccionar. Entonces, bueno, pues son sistemas, son teorías que han sido aplicables y son útiles en organizaciones que se consideran sistemas cerrados.
también la metodología de los sistemas suaves, que también, yo he visto todavía tesis, que a veces me da un poco de pena, dices, oye, ¿cómo están proponiendo esta tesis con la teoría de Chiklan? Y no puede ser, o sea, como que los profesores no se han enterado de que pues, ha habido una evolución, ¿no? del pensamiento en sistemas. Y entonces estas teorías pues fueron muy bonitas, son muy interesantes, pero pues son antiguas. Es como proponer un Volkswagen, ¿no? Para, teniendo dinero, comprarse un Volkswagen. Entonces, el sistema de Peter Chiklan habla que, bueno, hay que definir la estructura, la situación problemática, definir que es algo no estructurado, identificar las estructuras con categorías de análisis, identificar los básicos, los temas de raíz, modelizar y conceptualizar el problema con categorías de análisis del modelo y con subcategorías, la comparación y problematizar el modelo, la formulación de acciones y las acciones a implantar. Entonces, pues sí es muy bonito, muy metodológico, pero pues esto está conceptualizado para sistemas que son, que tienen clausura operativa. Y precisamente este concepto de clausura operativa fue propuesto por este señor, por Luhmann. Se propone su modelo social, por ejemplo, está basado en estos tres ejes: un sistema político, un sistema jurídico y un sistema económico. Entonces, aquí lo que guía, y ahora está muy de moda esta discusión aquí en México, el sistema político pues, define la Constitución. Entonces ahora dicen, no, es que es anticonstitucional. Y bueno, pues dicen, pues que se cambie la Constitución. Y entonces, genera mucho escándalo, pero pues realmente eso pasa. En todo el mundo eso ha ocurrido. La única cosa es que la Constitución, los modelos de cambios constitucionales, es cuando los stakeholders, los involucrados, están de acuerdo. Entonces, tú puedes tener el poder y cambiar la Constitución siendo un tirano, pero esa Constitución pues no va a durar mucho, porque las constituciones cuando se recogen las inquietudes de los grupos de interés, porque la sociedad no es homogénea, la gente tiene diferentes gustos, les gustan distintas cosas, tienen diferentes intereses, y entonces tú tienes que, si eres un político, tienes que atender a los ciudadanos, de todos. Tú eres presidente de todos, no nada más de las personas que te eligieron a ti. Entonces, el modelo de Luhmann se volvió famoso porque es muy sencillo y porque está basado también en este código: legalidad, ilegalidad, poder y carencia de poder, que así lo define. Y el sistema económico, que él dice pagos o no pagos, en función de esto. Entonces, esto se articula, por ejemplo, el sistema económico se relaciona con el político por medio de los impuestos, el sistema económico se relaciona con el jurídico por parte de la propiedad privada y de los contratos. Esto es muy importante. O sea, si ustedes cuando vayan a hacer un negocio, fíjense muy bien lo que firman. Yo he cometido muchos errores y me ha pasado muchas cosas malas por tonto, por confiado, por no leer bien los contratos. Entonces, si tú no lo haces, pues después no tienes forma de pelear. Entonces, el modelo social de Luhmann pues es muy simple, pero bueno, se ha vuelto popular porque es sencillo. Acuérdense que muchos de los científicos lo que hacemos es practicamos el reduccionismo, que es reducir la realidad a algunos aspectos claves para tratar de explicar algo que es muy difícil de explicar. Y entonces el Luhmann pues incorpora este concepto, aquí tenemos el concepto de clausura operativa, que es clausurar como una metodología de análisis a los sistemas para estudiarlos. El concepto de clausura operativa. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un sistema complejo, está igual. Pero aquí Luhmann pues, propone esta idea de hacer esta clausura, pero no son subsistemas. Es un concepto de clausurar la... Y bueno, esto es por ejemplo, son los nuevos mapas esto seguramente me preguntarán, oye, pues qué buen rollo, pero no le entendí cómo lo aplico a la realidad. Bueno, por ejemplo, yo acabo de tener una investigación con uno de mis alumnos, con Eduardo y el doctor Eduardo Mendoza, que es destacadísimo, y estudiamos, por ejemplo, el impacto social, económico, tecnológico y ambiental de la energía eólica en el istmo. Y entonces y usamos los mapas estos de bucles causales para explicar cómo, por ejemplo, el impacto económico está asociado a diferentes bucles, a los fabricantes de turbinas, a los empleos, a la distribución de los ingresos y a la manufactura. Y entonces, ¿cómo se relacionan estos?
Ahora, voy a poner un ejemplo ya final para terminar y dar inicio a las preguntas, a las controversias, si hay, encantado y bienvenidas. Bien, por ejemplo, aquí tenemos el caso del Chapo Guzmán, que no saben si él se fugó, bueno, se fugó 2 veces, uno por la puerta porque él pues compró a todos, incluido al director del penal, a todos, en un penal, imagínense el poder que tiene este hombre, y sale por la puerta caminando. Pero en la última lo metieron a un penal de alta seguridad, que supuestamente tenía. Y entonces lo que él hizo fue, con su gente, pues compró lejos, está como 4 kilómetros o 5 del penal, un terreno que bardeó, y desde ahí hizo un túnel. Pero fíjense que la tecnología, para que el túnel saliera al baño de donde estaba su celda. Imagínense. Entonces, ¿cómo se explica la fuga del Chapo Guzmán? Bueno, usando los diagramas de bucles causales, que yo les voy a dejar de tarea, si es que quieren hacerla, por supuesto, los que quieran hacerla, porque es un curso pues, abierto. Pues la fuga del Chapo Guzmán se explica con diferentes bucles. Por ejemplo, él se pudo fugar porque él ha desarrollado, es un narcotraficante muy inteligente, y eso que era, creo que no acababa ni la secundaria, ni la primaria, pero es un hombre muy inteligente. Entonces, él ha desarrollado una gran capacidad de construcción de túneles para traficar droga. O sea, la gente se gasta un montón y él ha hecho túneles. ¿Saben cuánto mide la frontera de México con Estados Unidos? 3.200 kilómetros. Eso es, para que se vean 3.200 kilómetros que son, es del norte de Escocia hasta África, hasta el norte de África. O sea, desde el muro de Adriano allá en Escocia, donde estaban los romanos, hasta... Esa es la frontera. Pues imagínense cuidar una frontera de ese tamaño. Entonces se ha hecho un experto en túneles. Otra cuestión, él conservó su riqueza. Él tenía 10 abogados. Entonces ellos obtuvieron amparos, concesiones. Por ejemplo, se impidió que lo grabaran cuando él iba al baño. Entonces, sí había cámaras, pero las cámaras estaban hasta acá. Y entonces, con su riqueza, obligó a que se perdiera la seguridad, forzó a que se hicieran altos a sus celdas y que se cambiaran los protocolos. Entonces, esta es una explicación, pero no es suficiente. Su capacidad de construcción de túneles es el otro bucle importante. Y luego, la otra cuestión es la corrupción y la incompetencia, porque el secretario de Gobernación puso a un amigo en los directores de los penales que había tenido un taller de motos. Entonces él no era ningún especialista, entonces, bueno, también cooptaron a los celadores, los directores federales no eran especialistas, y entonces la estrategia legal, sumada a la corrupción, sumada a la capacidad, pues explica Entonces, bueno, hay un proceso y hay softwares para hacer esto. Si tuviéramos más tiempo para hacer talleres y eso, ya en los talleres, este es como una probadita, pero bueno, en los talleres hacemos ejercicios y los pongo a diseñar un mapa de bucles causales. Y entonces es un diagrama que recoge elementos clave, las variables, entonces también hay diferentes relaciones que están representadas por flechas. Las flechas van acompañadas de un signo de más o menos para indicar el tipo de influencia. Hay una cadena cerrada de relaciones causales que recibe el nombre de bucle. Y los bucles negativos llevan un modelo a estabilizar y los positivos lo hacen inestable. Es decir, con independencia de las situaciones de partida, es decir, los bucles negativos estabilizan el sistema y los positivos los desestabilizan. Y entonces aquí se dibuja así el diagrama explicando las ventajas. La conservación, pues la suma de esto pues condujo a un bucle, que es la parte de la pérdida de la seguridad. Igual la capacidad que tenían ellos de construcción, pues igual condujo a que pues hicieran un túnel que llegara hasta imagínense, al water, al WC de su celda. Imagínense qué precisión. Y la corrupción y la incompetencia. Entonces, todo sumado, pues explica la fuga. Bueno, entonces ya para finalizar, para comprender, hay diferentes modelos para la complejidad
Entonces aquí está estático, orden, complejidad y caos, que es un poco el diagrama con la que inicié el curso. Aquí hay diferentes, pues, mi primer libro tenía las fotos de los que habían creado. Jay Forrester, él es el que crea los diagramas, es un genio también. Los diagramas de Forrester también le reconocen a los diagramas de causales. Anthony Stephen Beer, el modelo de sistemas viables, a Donatella Meadows y sus conceptos de globalización. Ahí también hay una literatura, esas como más ya de cultura, son los que quieran, igual les voy a recomendar los libros, que es maravilloso, sus libros, él era un expositor increíble, Figol Capra. Checkland, que es el del diagrama de los sistemas suaves, que también es muy bonito, muy popular y también, pues, para sistemas estáticos, pues sí se recomienda. Luhmann, el de la cláusula operativa. Aquí está Tomando el Sol, que era, ¿qué pasa? También increíble. Está Deborah Hammond y su libro de la ciencia en síntesis. Este libro también es muy bonito porque es igual como un recorrido de todo. Aquí está igual George Cleavis y la lógica difusa. Y bueno, pues los que quieran, bueno, soy yo, aquí está mi correo, mis correos, y este es mi libro. Los que estén interesados en comprar el librito, porque se tiene, bueno, si lo quieren en papel lo tienen que comprar. Yo estoy buscando la forma de igual hacer que se suba y se distribuya, pero en online, pero no lo he conseguido, porque está cerrada la oficina del ICCN en México y ha sido una de vueltas. Pero hay una versión en papel que si alguien está interesado, pues vale 400 pesos en Uber hasta su casa, porque es un librote, pues es lo que vale el papel, no, cero ganancias. Bueno, pues muy bien, estoy a sus órdenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pues, ¿qué te parece si gustan? Hay comentarios, pues si pueden ir alzando la mano para poder ir dando la palabra a los participantes. Por ahí habían algunos en el chat, habían algunas cuestiones que preguntaban. Sí, por ejemplo, hay una que habla sobre Michel Crozier, bueno, sí, pero esos son expertos en política y sí, ellos no han estudiado la parte de sistemas. Entonces, sus aportaciones van en otro campo, son muy importantes, pero sí, no tiene que ver con sí han analizado los temas políticos, pero no han creado teorías generales para explicar a todos los sistemas, ¿no? Sino solamente a la parte de los temas políticos. ¿Alguna otra cosita? Si quieren alguien tomar el micrófono, también. Lucía Rodríguez, ¿quiere participar? No, un segundo, no. Hay una pregunta de la doctora Rocío Huerta. Dice, gracias, excelente exposición. Una pregunta, ¿qué lugar ocupa Crozier y Friedberg como estudiosos de las organizaciones como sistemas de acción concreto? Sistemas abiertos complejos donde la incertidumbre es una constante. Las respuestas de los actores contingentes en donde la naturaleza de las organizaciones debe descubrirse a partir de su estudio específico, de los juegos internos, sus campos de acción, etc. No escuché que los mencionara y a mí fueron los que me acercaron al estudio de complejidad. Gracias y saludos a todos. Sí, como decía, Michel Crozier, pues él fue un político y también un científico, un social que se dedicó a sus obras muy importantes en todo el mundo latino. Pero ellos sí usan con los conceptos de complejidad, como lo veremos, pero no crean teorías generales. Y entonces, en esta primera parte del curso, pues solamente he hablado de solo aquellos que han creado teorías generales como Peter Lampi,
como Wheeler, como Stephen Beers, como Chekla. Sí, pero Crozier no, ellos se enfocan a esa parte de la ciencia, que es la parte de la ciencia política, ¿no? Y luego aquí hay otra pregunta que alguien había hecho. ¿Por qué no había hablado de Morán? Dice pensamiento. Bueno, de Morán me voy a ocupar después, pero sí puse su definición de lo que es la complejidad. La voy a volver a poner para que vean y ustedes ya me dicen con sinceridad si es que la entienden. Y si no, pues que me expliquen, porque yo no la entendí. Miren, aquí está la parte de la definición de la complejidad. Vamos a ver. Bien, aquí vamos a poner vamos a poner el grande. Entonces, vean lo que dice Morán de la complejidad. Dice, ¿qué es un sistema complejo? Es complejo aquello que no puede definirse en una palabra maestra, aquello que no puede sustraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple. Lo complejo no puede resumirse en el término complejidad, sustraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea de complejidad. Eso lo dice en su libro de introducción. Yo digo, esto es un rollo, simple, con perdón. O sea, ¿ustedes lo entienden? Yo no. Entonces, esto no es una definición, sino es una antidefinición en todo caso. Entonces, y vamos a ver después, cuando hablemos sobre la epistemología, el papel que sí lo ha tenido importante. Sobre todo, lo más importante de Morán, yo creo, es la popularización de la complejidad entre los especialistas de ciencias sociales en América Latina. Porque pues él es francés. Pero vamos a ver que también tiene sus problemas, sobre lo cual no quisiera profundizar ahora. A ver, aquí había ¿hay alguien que quiera comentar algo? Hay otra de Zaira, Luis Arturo. Sí, sí. En el chat hay otra. Zaira, ¿me puede ser qué dice? Mira, la de Cristina Garibay dice, buenas tardes, los arquetipos y modelos de apalancamiento del pensamiento sistémico de Peter Senge del MIT están relacionados con los sistemas complejos. Los arquetipos y modelos de pensamiento. O sea, yo, sinceramente, yo no conozco la obra de Peter Senge, porque él, hasta donde yo sé, ¿no él es el de las olas, el libro yo que sepa, no es un complejólogo. No, él es como un divulgador científico, pero esto yo sinceramente no conozco estos modelos de apalancamiento, entonces no sé si Cristina Garibay pusiera profundizar en ellos, es para explicarnos. Yo no los conozco, no los... y también, o sea, no se considera un experto en complejidad en todo caso. Y yo tampoco conozco su obra de Senge. Buenas tardes. Sí, soy Cristina Garibay. Sí, Peter Senge es del MIT y él ha trabajado desde hace muchos años sobre el pensamiento sistémico, lo que él le llama la quinta disciplina, porque habla de 5 disciplinas, ¿no? E incluso lo ha desarrollado, pues, los obstáculos del cambio y la quinta disciplina en la práctica, la quinta disciplina en instituciones educativas que se llama escuelas y padres que aprenden, y él habla mucho de esto, del pensamiento no lineal, e incluso así como los esquemas que nos mostró usted de la salida del Chapo, él usa mucho ese tipo de diagramas para explicar las relaciones de causalidad que hay entre los diferentes sistemas. Por eso preguntaba si está de alguna manera relacionado con los sistemas complejos. Gracias, doctor. La aplicación. Muy bien. ¿Alguna otra cosita? Pues Ixchel Ramírez dice que le gustaría participar. Puedes abrir tu micrófono, no hay ningún problema, pueden abrirlo. Muchísimas gracias. Sí, Buenas tardes a todos. De Francia, hola. Doctor, muchísimas felicidades.
y gracias por esta conferencia tan interesante. Yo tengo una duda acerca del modelo LART de gestión ambiental. Usted mencionó que los instrumentos culturales afectan o aportan a la gestión ambiental. Y mi pregunta es, ¿cómo podríamos mejorar esa política en México? Sí, es una pregunta muy bonita. Voy a poner porque tenemos unos, si me permite, voy a poner el modelo, que sirve que lo popularice. Y lo pueden, bueno, está explicado a detalle en mi libro el primer libro que escribí sobre complejidad, el que prologó el doctor Molina, y como les digo, pues lo pueden descargar gratuitamente de ResearchGate. Entonces, en el modelo del arte de gestión ambiental, pues el resultado de una buena gestión ambiental es la confluencia de los instrumentos, ¿sí? Y entonces en la parte cultural, como vemos, está construido básicamente con tres variables, con tres elementos donde se puede. Uno son los valores ambientales. Entonces, otros son las creencias que hay a nivel nacional, y luego los comportamientos y las ceremonias. Entonces, bueno, y les pongo un ejemplo. Yo una vez hice un recorrido por el Amazonas y fui a una comunidad a dormirme ahí con los huitoto y todo. Y después ellos me llevaron en unas lanchas porque yo quería conocer a unos delfines rosados que solamente existen en el Amazonas. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí, estuvimos como 1 hora y no aparecían los delfines, y ellos pues me iban, con su sabiduría me llevaban a lugares donde aparecían. Bueno, cuando salieron, ¡ay, qué maravilla! O sea, unos delfines rosados, dices, ¡ay, qué preciosos! Qué bonito, ya es uno, que son los únicos delfines que hay en el mundo que son así. Y bueno, y se vuelven rosados después, porque los delfines viven mucho también, como a los 17 años empiezan a ponerse ya rosados, ya tienen esos colores tan preciosos. Entonces yo lo que les decía es que yo me acuerdo que había ido a hacer otro recorrido, y había ido a hacer un avistamiento de peces, y entonces los que hacían las excursiones de buceo llevaban como comida, eran tramposos, llevaban comida. Yo lo descubrí después, les echaban y claro, los peces llegaban y entrabas y estabas rodeado de peces, pero ellos hacían trampa porque ellos pues les llevaban comida. Y entonces yo les dije que por qué ellos no hacían eso, y pues sería más fácil. Y entonces me dijeron, ¿cómo crees? Me dijeron, ¿cómo crees que vamos a hacer nosotros eso? Eso es una prostitución de la naturaleza. Y entonces nosotros estaríamos pues ofendiendo porque ellos tienen el concepto de Pachamama, ¿no? De la madre tierra, ¿no? Sería una forma de intervención grosera. Entonces, bueno, me dio vergüenza mi comentario por estúpido, y también pues porque yo pensé que les estaba dando una buena idea, pero no, o sea, ellos me contestaron con valores. Y entonces ellos lo que creen es que efectivamente el que hace eso prostituye a los animales. Y yo uso este ejemplo porque también me acuerdo que en México, no sé si saben, hay una isla de Catemaco donde había, bueno, todavía hay monos, entonces la isla de los monos era muy famosa. Entonces, bueno, yo la vez que fui, pues vi los monos, muy bien, pero la última vez que fui, me dio una vergüenza, porque los de las lanchas le vendían comida a los turistas, y entonces ellos les daban de comer a los simios, a los monos, porque no son simios, son monos. Y se habían puesto gordísimos los monos. Y entonces sí, la verdad te indigna. Sí, esta domesticación de las especies es una pena. Sí. Es lo que me decían los indígenas en su sabiduría, la prostitución de las conductas. Y entonces daba vergüenza, y como yo los regañé mucho, cómo toleraban que pues, lo estaban afectando, ¿no? Entonces era patético. Eso significa un poco la corrupción, ¿no? Un poco de la cultura. Entonces los comportamientos ambientales definen
es la suma de los valores y de las creencias de las personas. Entonces, si esos instrumentos se articulan con educación, Claro. con ejemplos, y con todo lo demás, o sea, también con leyes que lo estimulen, con grupos políticos que favorezcan la preservación, por ejemplo, de los entornos. Ahora, por ejemplo, en Brasil hay una gran igual polémica sobre el Amazonas, con el presidente que tiene, ¿no? Muchos dicen que el Amazonas es de ellos y eso, pues, tienen derecho a cargársela, ¿no? Pero bueno, se ha vuelto algo tan importante que sí también tiene que haber, yo pienso que tiene que haber por ahí un pago por servicios ambientales. Es decir, pagar para la conservación. Es casi el mismo tema que tenemos con el Tren Maya, que están destruyendo la selva y pues hay muchas culturas y pequeñas comunidades que se están viendo afectadas y creo que es necesario que las preservemos y justamente como usted menciona, que desarrollemos una política en favor de esta protección, de proteger nuestra nación, nuestra gente, nuestras tradiciones. Y bueno, es muy interesante. Muchas gracias por la respuesta. Por nada. Sí, y bueno, y también hay un equilibrio yo acabo de estar en el Banco de Chinchorro, que es la segunda barrera más importante del mundo después de la de Australia. Fue a bucear. Y bueno, cuando quise, me dijeron que valía $200 ir, que es bastante dinero. Y yo iba con mi hijo, o sea, $400, pero me dijeron, no, es que son 3 tanques, y es que son 2 horas de camino. Y entonces, bueno, al final sí los pagué, y es algo increíble, maravilloso. Claro, que el precio hace que pocos puedan ir, porque se cobran mucho. Eso también y entonces, impuesto, y también, pues yo por ejemplo, yo ahora lo comento porque yo soy un difusor. Yo no sabía que el segundo banco de color más grande del mundo estaba, no sabía, soy mexicano, y el doctor que estaba ahí. Y entonces hay gente que no lo sabe, y bueno, y aunque lo sepa, no va a ir. Porque ¿quién paga $200 por un viaje de 3 horas o 4 horas? Y es algo, yo nunca había nadado con tiburones, pero no crean que 1 o 2, no, rodeado de tiburones, rodeado. Hasta decía, no los toquen. Maravilla. Sí, es algo maravilloso, maravilloso. Entonces, hay gente que se dedica a eso, o sea, que depende de eso. Entonces, sí debe haber un equilibrio. Es decir, por ejemplo, el turismo ahora contemplativo de las ballenas, eso genera muchísimo dinero. La caza, por ejemplo, de ballenas genera en conjunto, que solamente cazan los noruegos y los japoneses, genera como es un negocio como de unos 150 millones de dólares al año. Y el avistamiento de ballenas es como de 3,000 millones. O sea, dicho de otra forma, los animales, las ballenas, valen más vivas que muertas. Ahora también el caso es de los tiburones. ¿Saben cuántos tiburones matan cada año en el mundo? 100 millones. ¿Saben cuántos humanos matan los tiburones en todo el mundo? 7 personas. Y básicamente los matan porque los confunden, a los surfistas, los confunden con focas, porque las tablas por debajo parecen focas. Entonces matan a 7 y 100 millones matan. Entonces hay un movimiento para la defensa de los Nosotros los humanos los matamos para comercializar sus las aletas, sobre todo en Asia. Terrible. Entonces es muy importante la coordinación, es decir, que no vaya nadie. Oye, pues que las comunidades también tienen que evolucionar, y aparte cultivar. O sea, sí hay que hacer visitas, sí, pero con el turismo ecológico ordenado, ¿no? Pero hay que preservar y hay que proteger, claro. Y creo que el señor Francisco Rivera tenía una pregunta porque estaba... Con su manita levantada, sí, a ver, adelante, Francisco. Gracias. Y un beso, Francia, a Marsella. No, si se refieren a mí, no tenía ninguna pregunta. Gracias por concederme la palabra, pero no, ninguna pregunta en concreto. Gracias, doctor. Muy bien, pues si no, hay más dudas. Y pues, hay varias preguntas en el chat. Xochiquetzali
Dice, gracias por la charla, una manera sencilla y amena de explicar lo complejo. Pero no sé si quieran participar de manera oral. Julio Borba dice, maestro, ¿qué opina de la aplicación de la teoría de la autopoiesis de Maturana para abordar la cultura y la música? ¿Es posible el diálogo entre el materialismo dialéctico y la complejidad? Wow, qué pregunta. Bueno, pues es una pregunta muy, muy bonita, porque precisamente, bueno, como saben ustedes, el materialismo dialéctico pues fue lo que definió a las sociedades comunistas. Por ejemplo, la pasada Unión Soviética, ellos se basaron básicamente en los trabajos de Hegel y de Marx. Y entonces el materialismo dialéctico está basado en una idea que desde el punto de vista epistemológico se llama monismo. Que el monismo en la ciencia tiene que ver como la unidad de hecho, Hegel en sus obras, una de las 3 leyes fundamentales que pone es la ley de la unidad. Entonces, el materialismo dialéctico está basado en esta idea de que solamente importan pues, los hechos y la ciencia, ¿no? La ciencia como un elemento de esta dialéctica, que es como una controversia, pero basada en estos hechos, pero basado en esta idea de la unidad. Que también hay un filósofo que se llama Gaston Bachelard, y él dice que bueno, esta búsqueda de la unidad que realmente ha sido, pues ha impedido hacer aportaciones, porque así no se comporta el mundo. Ese concepto de la unidad está basado en aspectos que tienen que ver más bien con la religión. Ahora, para los conceptos de autopoiesis, en el caso de la cultura, vamos a rescatar la parte de, pues Maturana y Varela propusieron esta idea de la preservación de las identidades. Y entonces yo creo que ahí sí tiene que ver mucho la música y la cultura. Porque por ejemplo, los investigadores ahora estudian esos sonidos y esos instrumentos que usaban las comunidades indígenas para crear arte, y que son los símbolos de la cultura. De hecho, uno de los principales símbolos de la cultura en todos los, pues es la música. La música, y también la música es un fenómeno complejo, porque ¿de dónde viene la inspiración? ¿De dónde viene la armonía? Pues viene de la interacción de muchas cosas. Entonces, los que son los grandes compositores, la gente que pues hay como 2 tipos, ¿no? Yo lo que identifico 2 tipos. Los que son natos, los que son producto, igual que normalmente eso de natos es controversial, porque normalmente vienen de familias que tienen tradiciones musicales y que han nacido y se han formado. Y entonces, muchos de los músicos tienen esa condición, o sea, eso es como una rama. Y hay otros que son, pues, que se forman pues porque les gusta, no sienten, bueno, hay gente que dice que es la más bella de todas las virtudes, incluso más que la poesía. Dicen que yo no, ahí hay controversia, pero la música es algo maravilloso. Entonces, esta búsqueda de la preservación de la identidad, que es lo que busca la autopoiesis en los temas complejos, se da con la música. O sea, ahora, por ejemplo, ellos, el grupo que dirige Edwin, pues son investigadores de música. Y entonces ellos estudian sonidos y cosas que vemos, el danzón, la cumbia. O sea, cosas que están cerca de nosotros y que a veces uno desestima. Entonces, pues la investigación que ellos hacen, pues tiene que ver mucho con la autopoiesis, porque yo pienso que eso es lo que garantiza la preservación de la cultura. Una de las cosas más maravillosas es el respeto por las culturas. Ayer estaba viendo una conferencia de León Portilla, donde estaba sobre Fray Bernardino de Sahagún, que la verdad no conocía él escribió, como saben, él pues estudió en Salamanca y
nació en Sangún, en España, y vino, hizo él empezó a tratar de rescatar lo que pensaban los indígenas, y él aprendió náhuatl. Y entonces él se tardó años escribiendo, y él escribía en náhuatl. Entonces el Códice Florentino, que cuando lo terminó, que es una maravilla, porque es como pensaban los indios, cuáles eran sus creencias, los dioses, sus festividades, o sea, es un rescate, pero él es muy importante. Bueno, su obra es maravillosa, porque él rescata una cultura. La gente pensaba que eran unos indios salvajes, que sacaban corazones y eso. Pero entonces lo que hace Bernardino de Sahagún es precisamente, él invierte su vida, porque él muere muy grande, y él nunca había publicado sus libros, porque se consideró que políticamente no era correcto, porque en esa época, como saben, coincidió con la reforma de Lutero, y entonces pensaban que así, pues, si publicaban esto de los pensamientos, pues, pero afortunadamente hubo alguien que los preservó, y están, o sea, fíjense qué pena, están en Florencia, pero después se pueden consultar los expertos. También en Colegio México hay mucha gente que ha escrito náhuatl, y entonces muchas veces tú, para preservar, por ejemplo, en este caso la autopoiesis, tú tienes que hacer un esfuerzo de aprender la lengua. Yo también, yo no concibo, yo hace un par de años estuve haciendo una investigación sobre la competitividad de los productores de maíz en Chicontepec, que hablan náhuatl, y yo tuve que aprender algunas palabras de náhuatl para ir a la comunidad. Si no, la gente no te respeta, ¿no? O sea, se siente ofendida, si entonces no haces esfuerzo. Pero hay gente que, yo les decía a los otros, yo si viviera aquí, yo hablaría náhuatl perfecto. Porque ese sería el vínculo yo serviría a esas comunidades. Y me da pena no hablar, pero pues no, la vida es corta. Y a mí me gustaría, pero pues he tenido que hablar otras lenguas, porque vivo en la Ciudad de México y tengo otras necesidades. Pero yo creo que sí hay una gran relación entre la autopoiesis y la cultura. Es un tema muy, muy bonito. Y pues muchas gracias, Julio, por la pregunta. Hay otra pregunta. Zaira tiene levantada la mano. Zaira, si quieres elaborar tu pregunta, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, doctor, estoy yo acercándome un poquito al tema del pensamiento holonómico, especialmente con los pensamientos de Henry Bortoff, y quería ver si me podía orientar un poquito más sobre cómo se relaciona este tipo de pensamiento con la teoría de los sistemas, y también enfocado a los negocios, la forma en la que se puede utilizar para generar modelos de innovación. Ajá. Fíjate que qué pena, pero no conozco el trabajo de Henry Bortoff. Entonces no sé si tú quisieras darnos más, pues alguna información al respecto, Zaira. Ok, bueno, tengo un libro que estoy revisando. Si quieres, poner tu cámara para conocerte y para ver. Ah, ok, permíteme tantito. ¿Está? Ahí está. Perdón. Pero bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy revisando un libro, tiene que ver con Holonomics, que es un trabajo elaborado por Simón Robinson y su esposa. Ella se llama María Morales. Son dos personas que vienen de Brasil y estudiaron en Nelson Mayer College. Este colegio es específicamente enfocado a estudios de sustentabilidad, innovación y todo el tema de integrar justamente lo holónico con la cultura y la innovación en las organizaciones. Entonces, lo que había revisado yo de este autor es que valoran mucho la forma en la que se percibe el mundo. De hecho, lo que empiezan a motivar es el cambio en la percepción a partir de movimientos del pensamiento, de un pensamiento sistémico a un pensamiento holonómico, que sería un poquito más integral. Y pues en esta búsqueda pues yo estoy aprendiendo un poquito y quería conocer si me podía dar un poquito más de aportación, porque de hecho fue valiosísimo el cuadro que mencionó de los autores y de cómo se fue haciendo este cambio también de
teórico en la evolución de los sistemas complejos, porque como bien dice, yo estoy en el tema de la teoría de sistemas, entonces todavía estoy como que muy atrás y tratando de acercarme un poquito más a lo actual. Muy bien, muchas gracias, Aida, y disculpa por no conocer la obra de él. Y bueno, aquí hay un comentario de Edwin. Me gustaría que hablara sobre tu investigación, querido doctor Peter Vázquez, sobre el fandango en los Tuxtlas y el son jarocho, porque el doctor Peter tiene sustancias de postdoctorales aquí en la UNAM. Entonces, no sé si quisieras compartirnos esa experiencia, por favor. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias por esa oportunidad. Ya le agradezco la oportunidad de estar participando de este encuentro. Y quería comentarle así, básicamente, que durante un año estuve haciendo investigación sobre el fandango y el son jarocho en la región Tuxtla de Veracruz. ¿Y por qué? Porque aquí en Brasil tenemos el fandango también en la región de mi universidad. Mi universidad queda en el estado de Paraná. Es una ciudad, es un estado que tiene una costa, un litoral en Atlántico, claro, Atlántico, y tiene un puerto muy importante como Veracruz, un puerto de ese tamaño también. Y era interesante, y lo que me llamaba la atención cuando hacíamos la investigación, yo soy músico y me tocaba aprender a tocar también el son jarocho. Tanto que tengo mi jarana por aquí, cada vez que me quiero acordar de México me pongo a tocar la jarana. Y tuvimos la oportunidad de encontrar unas cosas interesantes. Primero, el fandango de allá es de origen español, ¿eh? Y el fandango de acá es de origen portugués. Entonces tenemos una cantidad de cosas en comunes que me llamaba mucho la atención. Inclusive el zapateo. El zapateo. Allá se utilizan calzados, o sea, zapatos de las mujeres con tacón negro, ¿no? Zapato. Y aquí se usan suecos de madera, sobre madera. Una cosa que me llamaba mucho la atención es la cantidad de las tarimas móviles. La gente lleva la jarana, sus zapatos y su tarima para donde quiera que van. Aquí no se usan las tarimas móviles. Aquí se tocan en lugares que tengan madera o lugares que puedan tener algún tipo de sonoridad. Y la utilización de las décimas. Pero fíjate lo que dices, Edwin. Eso de llevar las tarimas es un sistema autoorganizado, adaptativo. Es decir, es un sistema que se autorregula para llevar el arte a donde haga falta. O sea, no se esperan. Entonces es muy interesante es una acción, es una actitud, es un comportamiento cultural que podemos creer que es un bucle emergente. Porque dices, si no hay tarima, pues no hay fandango. O sea, entonces es algo muy, muy interesante. Ya vemos cómo la complejidad se puede aplicar a la música también, ¿no? Perdona que te interrumpa, adelante. Maestro, y entender, por ejemplo, que el zapato o los zapatos se convierten en instrumentos musicales. Porque ellos producen sonido y un sonido produciendo ritmos, ¿no? Secciones rítmicas, como si fuera un tambor, como si fuera una guitarra. Entonces hay una concepción muy interesante, que es la que a mí, dentro de esta propuesta de sistemas complejos, yo pienso que hay un nivel de complejidad bien importante dentro de nuestras culturas, particularmente de la música que nos toca. Y dentro de esto que usted está trayendo como una contribución para todos nosotros, ¿cómo aplicarla? O sea, yo vi que usted puso una cantidad increíble de teorías, y teorías con un sentimiento y un sentido lógico tranquilo, muy tranquilo. En lo que me parece que hay un juego importante entre lo imaginario, lo imaginable y lo real.
Estamos hablando de momentos en que la mente puede trabajar tratando de encontrar cómo formatar eso. Cómo formatarlo para un resultado, digamos, académico, pero en América Latina, y eso es el punto. Nuestro grupo trabaja con América Latina, grupo de investigación en etnomusicología de la Universidad Federal de Paraná. Trabajamos con toda la posibilidad que América Latina propone a partir de sus prácticas. La práctica es la esencia de muchas cosas, de las teorías que pueden ser reformadas en este continente. Sí, pues es muy interesante, porque si aplicáramos un diagrama de bucles causales a la elaboración de un fandango, identificaríamos que tiene bucles, que es, por ejemplo, esto que decíamos de las tarimas, de los tacones, de la música, del contexto, bueno, incluso a lo mejor de aspectos que yo no tengo muy claros, como la raza, ¿no? Igual debe haber una sensibilidad distinta, ¿no? Por el mix de negritudes que hay, por ejemplo, en Sudamérica es muy superior al que hay en México, y también esta herencia portuguesa y española, pues finalmente el resultado es distinto. O sea, que vemos que de hecho eso es no lineal, ¿no? O sea, son efectos no lineal. Pequeñas diferencias generan productos que son similares pero diferenciados. O sea, es decir, es una aportación al arte distinta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para terminar, hay también una intervención interesante que hace el maestro, el doctor Carlos Ugalde. Él me hace una pregunta pues es un comentario muy afilado, muy interesante, dice él, estimado Luis Arturo, a mí me preocupa el ejemplo de las leyes. Considero que no es un sistema binario, si no habría complejidad, y realmente muy complejo la aplicación de la ley. Concretamente, ¿podrías explicar un poco más del análisis de la complejidad en este tipo de sistemas? Bueno, sí, lo que yo hice en el ejemplo, voy a regresar a Luhmann. No es una aportación mía, es de Luhmann, es una idea de Luhmann que es muy controversial, porque precisamente él, en su afán de reducir, acuérdense que los investigadores lo que hacemos es reducir a pocas variables cosas muy difíciles, muy complicadas. En este caso, Luhmann lo que hace es, en su modelo de sociedad, identifica el sistema jurídico como un código binario basado, como dice Carlos, pues está basado en la Constitución. O sea, es decir, no hay ningún sistema jurídico que si no está asociado a una Constitución. Que esto podemos decir que puede ser igual ya debatible en un caso. Por ejemplo, la Unión Europea es un conjunto de naciones que funciona, que tiene un presupuesto brutal y ha hecho cosas maravillosas, y no hay Constitución. O sea, no hay una Constitución europea, hay leyes. Entonces, por ejemplo, ya este modelo de ahí de Luhmann, pues ya hace agua, porque no está basado. Claro, le está pensando en países, ¿no? En países, no en sistemas metanacionales como la Unión Europea. Pero bueno, y luego también entre la legalidad y la ilegalidad, pues también es algo muy, muy simplón, porque efectivamente los sistemas legales tienen una articulación que van precisamente, normalmente siempre hay leyes internacionales, pero después hay constituciones, y luego hay leyes, depende del tipo de país, hay leyes federales o de carácter general, luego hay leyes estatales, hay leyes que son específicas, y luego ya después viene una estructura normativa que tiene que ver con reglamentos, con normas y con, por ejemplo, sistemas de procedimientos. Entonces, cuando eso no se articula así, hasta llegar abajo, pues la gente no sabe. Entonces puede decir, pero ¿quién me exageres? O sea, ¿cómo metes en los sistemas jurídicos por ejemplo, los procedimientos? Dices, pues sí, porque, por ejemplo, una de las razones, por ejemplo, de la impunidad que ha habido en México en la solución de crímenes es algo muy simple. O sea, los policías no siguen las cadenas de custodia
y no preservan las zonas de los que no preservaban, porque no sabían. Que eso es muy importante, ¿no? O sea, las pruebas tienen que, en los sistemas acusatorios, por ejemplo, tienen que ser objeto de la prueba. Y entonces, si no hay pruebas, pues no hay un documento que se ponga, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, esto pues dan para mucho. Yo ya no quiero abusar más tenemos 2 horas planeadas, prácticamente ya las cumplimos y no quiero abusar de ustedes más. Les agradezco mucho a los 38, a las 38 valientes que estuvieron hasta el final, sobre todo ahorita que es casi la hora de la comida. Y pues muchas gracias, doctora. No sé si quieres unas palabras finales. Ay, pues muchísimas gracias, Luis Arturo, por tu espléndida exposición. Creo que vamos entendiendo, ¿no? Más claramente esto de los sistemas complejos, que a veces sí puede ser un poco complicado, ¿no? Tantos conceptos. Pero bueno, te agradecemos muchísimo. Estaremos entonces aquí nuevamente el próximo lunes, igual en el mismo horario de 12 a 2, con la misma liga. Y entonces, bueno, pues los esperamos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, doctor. Gracias. Y pues si no les gustó, inviten a un enemigo. Y si les gustó, pues y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestro. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias.